Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y a esta hora, como les contábamos antes de la pausa, nos acompaña el ex ministro de Justicia, académico de la Facultad de Derecho de la UDP, Jaime Gajardo. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Está de vuelta a la actividad académica? Sí, de vuelta. Sí, muy contento. En pleno, después de salir del ministerio. Gracias por estar acá, Jaime. Tenemos hartos temas que queremos conversar con usted respecto a materias de derechos humanos, en lo que tiene relación con posibles indultos también. Pero me gustaría partir con lo que planteó el presidente José Antonio Kast en su primera cuenta pública sobre el plan penitenciario que tiene el gobierno para el desarrollo de nuevas plazas acá en Chile, donde aseguraba que se sumarían otras 20.000 nuevas plazas en las cárceles. Se ha hablado fundamentalmente de un reordenamiento penitenciario. ¿Cómo está viendo primero las señales que da el gobierno en esta materia, Jaime? Bueno, primero que todo, me parece que efectivamente nuestro sistema penitenciario requiere más plazas. Por lo mismo, durante el gobierno del presidente Boric se hizo un plan maestro de infraestructura penitenciaria y un plan de seguridad penitenciaria. Yo revisé los anuncios del presidente de la República, José Antonio Kast, y las medidas es básicamente continuar con lo que estábamos haciendo nosotros como gobierno. Y eso es importante porque da cuenta de una continuidad de estas políticas en materia de Estado. Eso sí hay que decirlo. El gobierno en su momento en la campaña señalaron que iban a construir 100.000 nuevas plazas en 4 años. Sí. Nosotros dijimos que ese era un número muy elevado, que era muy difícil que se lograra esa meta, tal y como lo señalaban en la campaña, que a diferencia de eso, el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria que está en pleno desarrollo y que es básicamente el que va a darle continuidad al presidente Kast, que es un plan del presidente Boric, contemplaba 30.000 plazas, 15.000 en desarrollo y 15.000 en estudio. Es un plan que está completamente financiado, y digo esto a propósito de que el ministro de Justicia actual dice que, bueno, no van a construir las 100.000 plazas porque no tienen recursos. Bueno, las 30.000 plazas, las 15.000 en desarrollo, las 15.000 en desarrollo están financiadas. Y las otras 15.000 en estudio requieren de, por cierto, la ubicación de terreno, requiere de aspectos técnicos para que se incorporen. Entonces, yo diría, es una buena noticia, continúan con los planes que llevó adelante el presidente Gabriel Boric, da cuenta, además, de que estas son políticas de Estado. Lo segundo que da cuenta es que, más allá de las críticas altisonantes y estrafalarias que se hicieron durante la campaña, lo que se hace es continuar con políticas serias que se habían implementado en nuestro gobierno. O sea, ¿hay continuidad en esta materia? ¿No se genera un cambio drástico? No hay ninguna medida nueva, ninguna. ¿Ningún recinto tampoco? Ninguna medida nueva, porque de hecho, si usted analiza, sí, Gonzalo, para... la construcción de plazas era algo que estamos todos de acuerdo y nosotros ya avanzamos en eso cuando éramos gobierno y se están construyendo. Segundo, por ejemplo, los recintos de máxima seguridad y el régimen especial de máxima seguridad que anunció el ministro Arrau, eso ya está operativo en 3 establecimientos. ¿Dónde? En Alto Hospicio, en Santiago 1 y en Biobío. Los uniformes que se anunció ya se implementaron el año pasado. De hecho, creo que en este mismo canal me parece que lo anunciamos en su momento, y incorporar más establecimientos a ese régimen especial también era parte de la política de seguridad penitenciaria. Entonces, todas las medidas que se anunciaron son continuidad de lo que veníamos haciendo en el gobierno del presidente Boric. Jaime, o sea, ¿no hay nada nuevo en materia penitenciaria? De lo que usted ha escuchado, de lo que se ha anunciado. Ningún anuncio nuevo, ninguno. ¿Y cómo evalúa eso cuando fue un tema central en campaña y donde lo que se prometía era generar un cambio drástico precisamente en esta materia, de mano dura, de nuevas formas de administrar también las cárceles? ¿Cómo lo interpreta usted? O sea, nosotros tuvimos mucha mano dura. El régimen especial de máxima seguridad no existía. Cuando nosotros asumimos como gobierno teníamos 300 plazas en máxima seguridad, le entregamos al nuevo gobierno el doble de esas plazas en máxima seguridad. Cuando nosotros asumimos como gobierno no existía, los reos no utilizaban uniformes en máxima seguridad, no tenían un régimen especial. Hay en el Congreso Nacional un proyecto que creo que no se le ha puesto el énfasis por parte de este gobierno como se debería poner, que permite la creación del Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería de Chile, precisamente para que sea una fuerza de élite como es el Grupo Operativo Móvil en Italia. El traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad y que Gendarmería sea una fuerza de orden y seguridad es una reforma que hizo el presidente Gabriel Boric. Y esa es la reforma más importante que se ha hecho en estas materias. Entonces, en el gobierno del presidente Boric avanzamos mucho en esto.
nos enfrentamos con una crítica bastante dura y que el día de hoy recoge, sin decir que están haciendo lo que se hizo durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, y además dejando de lado sus promesas, y como le digo, eran irrealizables. O sea, se generaron expectativas que no se podían cumplir derechamente en la campaña. Se hicieron promesas que hoy día se ven en la práctica que no las están cumpliendo. Jaime, pero promesas que a mi juicio no correspondían, o sea, que no tenían sustento. Eran irreales. Jaime, ahora un tema bien importante en esta discusión es lo que va a ocurrir con la ampliación de la cárcel Santiago 1. Esta semana tuvimos un par de noticias bien importantes al respecto por la vía judicial en la que el municipio está impugnando el avance de este proyecto y por otro lado también por algunos reparos que estableció Contraloría al Ministerio de Vivienda también en torno a este tema. ¿Se está cayendo este proyecto a su juicio? ¿Cómo ve esa noticia? No, yo creo que es una noticia en desarrollo. Ahí son las actuales autoridades del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Vivienda, las que tienen que ver cómo darle continuidad a este proyecto. Nosotros lo dejamos bastante encaminado, está financiado también, de hecho es parte del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y son las actuales autoridades las que tienen que responder la pregunta que usted hace. Pero, ¿cree usted que se ha puesto más difícil el escenario para avanzar en estos elegidos por la oposición que tenía el alcalde Mario Desbordes, por ejemplo? En general, construir o ampliar un establecimiento penitenciario es difícil. Nadie quiere tener uno de esos recintos, digamos. Y eso requiere mucho diálogo con las comunidades, mucho diálogo. Uno no tiene que esperar que lo llamen, uno tiene que tomar el teléfono y llamar a los alcaldes, llamar a las autoridades regionales, conversar con ellos, dialogar, ver cómo construir el proyecto en conjunto. ¿Y a ustedes cómo les fue en ese proceso? Bueno, nosotros en su momento conversamos con el alcalde Iracy Hasler, de hecho hicimos varias actividades en conjunto, tuvimos también, yo personalmente conversé de manera bien detallada con el alcalde de Desbordes, no tuvimos opiniones similares respecto a esto, pero creo que sí teníamos una conversación que nunca se cortó. ¿Y con el alcalde Mario Desbordes lograron avanzar en convencerlo de desarrollar el proyecto? Porque hoy día está en una línea muy dura. Conversamos en su momento de las mitigaciones, conversamos de los fundamentos que tenía el proyecto, conversamos de lo que él consideraba que había que hacer. Tuvimos un diálogo bien importante. Y yo creo que eso es clave en este tipo de proyectos, es fundamental. E insisto, que sean las autoridades nacionales las que tomen el teléfono y llamen a las autoridades locales, se junten con ellas, conversen, dialoguen, traten de encontrar puntos de encuentro. Y pareciera que esos puentes están cortados hoy día. Eso no se lo puedo decir yo. Ahora, Jaime, de todas maneras, el ministro constata algo. Ayer en CNN Chile estuvo el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y constataba que no hay terreno, no hay disponibilidad de terrenos para ampliar la capacidad penitenciaria acá en la región metropolitana. ¿Eso es así? Efectivamente, acá, colindante a este edificio, hay un terreno en el cual se puede ampliar Santiago 1. Y que tiene todas las factibilidades técnicas para aquello. Por otra parte, hay un paño muy significativo en la comuna de Tiltil, que sin embargo es efectivo lo que dice el ministro, no tiene disponibilidad o factibilidad de agua hoy. Entonces eso hace muy complejo poder generar ahí una ampliación significativa o una nueva cárcel. Ahí siempre estuvo proyectado lo que se denominaba Santiago 2. Pero el problema que tiene de factibilidad de agua, al momento hasta que yo tuve las últimas noticias técnicas, era así. Eso va cambiando, porque a veces las mineras que están más en la precordillera o en la cordillera están con proyectos de desalinización, de traer agua. Entonces ahí eventualmente se podría conectar ese paño. Pero esa es una noticia que está en desarrollo. Es que le pregunto eso porque el alcalde de Desbordes, volviendo a esa disputa, el alcalde de Desbordes dice, bueno, hay que buscar otro lugar en la región metropolitana, pero acá no. Directamente aquí en la comuna de Santiago se opone a esa ampliación. Pero el problema es que pareciera no haber disponibilidad de otros lugares donde haya factibilidad para levantar un nuevo recinto penitenciario. Entonces deja una situación como bien de suma cero, digamos, al escenario. Sí, bueno, hay consenso que necesitamos al menos 30.000 plazas más. Eso es lo que requiere nuestro sistema penitenciario a nivel nacional. Y eso implica ampliaciones y nuevas cárceles a lo largo del país, en al menos 30.000 plazas más. Por eso quedaron en desarrollo proyectos tan importantes como las 2 nuevas cárceles del norte, que es
la cárcel de Calama y la cárcel del Arenal. Son, en el caso de ¿El Arenal en Copiapó? El Arenal en Copiapó es una cárcel que nosotros dejamos adjudicada a la licitación y por ende ya la empresa está trabajando en todos los procesos para la ejecución de la obra, y en la cárcel de Calama se quedaron las bases presentadas y publicadas, si mal no me equivoco, en el mes de abril. Entonces, son dos cárceles muy importantes que van a entregar a nuestro sistema penitenciario más holgura y así la ampliación a lo largo de todo el país y terminar de habilitar la cárcel de La Laguna en Talca, que se ha ido habilitando progresivamente. Entonces, requerimos como país de más plazas y eso es algo que es evidente y hay que por lo mismo ir conversando con todas las comunidades, con todas las autoridades locales, con las autoridades regionales, porque en algunos casos vamos a poder sacar cárceles del centro de la ciudad, que es precisamente lo que se hizo en Talca, por ejemplo, o lo que se hizo en Rancagua décadas atrás, y en otros casos donde tenemos infraestructura que es más, que tiene ya un desarrollo y que además ofrece condiciones de seguridad, vamos a tener que ver cómo esas se mejoran, se amplían, se modernizan. Estamos con Jaime Gajardo, exministro de Justicia, aquí en CNN Chile Radio. Jaime, el problema de sobrepoblación penal es bien claro. Hay 60.000, 63.000 personas privadas de libertad hoy día. 66.500. 66.000. Para un sistema que tiene algo así como 45.000 plazas disponibles, ¿no? O sea, hay un problema evidente. ¿Usted cree que se deberían considerar caminos alternativos como la conmutación de penas? Se lo pregunto porque el ministro Rabat lo descarta, pero quizás es un camino a explorar dado ese nivel de sobrepoblación que hay. Sí, nosotros tenemos que ver esto en términos, tenemos que verlo en términos de perspectiva. ¿Ya? El tener a las personas privadas de libertad hoy día nos ofrece dos desafíos. Uno es que tenemos prácticamente un 40% de las personas que están privadas de libertad en prisión preventiva. Eso es un número muy alto. ¿Ya? De hecho, la prisión preventiva debería ser la excepcionalidad. La prisión preventiva es, de hecho, una excepción al principio de inocencia y está vista como una medida excepcional. Pero si tienes casi la mitad de las personas que están privadas de libertad en prisión preventiva, queda claro que en tu sistema penal algo no está funcionando como debería funcionar, porque lo que debería ser excepcional es la generalidad. ¿Ya? Entonces, ese es un aspecto que hay que ver, porque de hecho, si usted puede disminuir la cantidad de personas en prisión preventiva, inmediatamente se te genera holgura en el sistema penitenciario. Claro. Lo segundo es que también tenemos que verlo esto en relación a tasas de reincidencia o reinserción. ¿Ya? Las tasas de reincidencia que tiene el sistema cerrado son muy altas. ¿Ya? Es decir, de cada 2 personas que salen, para ponerlo en términos simples, una vuelve a reincidir. No es exactamente así, porque el 40%, pero si no, no me resulta el ejemplo. Sí. El 40%. Hemos logrado disminuir esas tasas de reincidencia, pero en índices que son todavía muy pequeños. A diferencia, por ejemplo, del medio semicerrado o de las penas sustitutivas. En el caso de las penas sustitutivas, las tasas de reincidencia bordean el 25%. Entonces ven mucho menos. O sea, si lo llevamos a número entero, de cada 4 personas que salen, una vuelve a reincidir. ¿Ya? Entonces es la mitad de lo otro. Entonces deberíamos ver cómo potenciar precisamente las penas sustitutivas. ¿Eso es lo mismo, perdón la ignorancia, pero son lo mismo que las conmutativas? No. Uno las podría entender. Las penas sustitutivas son la libertad condicional, la libertad condicional vigilada, los servicios a la comunidad, etc. Entonces, ese sistema deberíamos potenciarlo porque nos da con evidencia, nos muestra que es un sistema más eficiente a la hora de que las personas no vuelvan a cometer delitos. Que es el objetivo último. Que es el principal objetivo de un sistema penal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo? Nosotros hemos endurecido las penas y por ende tenemos más personas que están o en prisión preventiva o en el sistema cerrado y hemos restringido las posibilidades de sustitución de la pena. Entonces eso tenemos que mirarlo hoy día con datos, con evidencia, no con aquello que nos parece o que nos hace más populares. Y ese es el camino que tiene que mostrar el Ministerio de Justicia. Nosotros entregábamos estas cifras permanentemente cuando éramos gobierno a las comisiones parlamentarias y les decíamos el camino tiene que ir por ver en aquellos casos en que tenemos evidencia demostrable que son programas que resultan,
potenciar esos programas. Uh-huh. ¿Y en ese sentido le parece un error descartar la conmutación de penas como hace el ministro Rabat? Yo creo que la conmutación de pena en sí misma no la podemos descartar. Uh-huh. Ahora bien, lo que tenemos que ser muy cuidadosos es a quiénes, a qué personas se las vamos a entregar, qué tipo de delitos cometieron. En general, para los delitos de más baja entidad, puede tener sentido entregarles conmutaciones de pena. Uh-huh. O un indulto de carácter más general, en el fondo. ¿Humanitario? Por ejemplo, en el año 2012, si mal no lo recuerdo, se vieron indultos generales para aquellas personas, después del incendio de la cárcel de San Miguel, para aquellas personas que habían cometido delitos de piratería de discos, de CD, que fueron precisamente los que lamentablemente fallecieron en el incendio de la cárcel de San Miguel. Entonces, ver aquellos casos de personas que han cometido delitos de muy baja entidad, que han cumplido ya un porcentaje de pena, ver cómo desde ese lugar podemos también ayudar con programas, con libertad vigilada, asistida, con un seguimiento, con monitoreo, con control telemático, ver eventualmente cómo también podemos ir generando un sistema penitenciario que no se quede solo en la privación de libertad, sino que entregue otras alternativas que nos permitan, sobre todo, reducir la reincidencia. Ahora, pareciera que el problema es desde el punto de vista de las señales políticas también que se dan, ¿no? Este gobierno llega a la moneda con la idea de la mano dura, de no permitir que las bandas sigan creciendo en su poder también, incluso dentro de las mismas cárceles, de aplicar la mayor sanción y la mayor severidad posible en torno a la delincuencia. Abrirse a la conmutación de pena o a pena sustitutiva y reforzar esos caminos pareciera ser quizás contradictorio con el discurso de la mano dura, ¿o no? Bueno, esa es la paradoja que tiene hoy por hoy el gobierno. Ese es el desafío, porque de una u otra manera lo que está ocurriendo es que el discurso que ellos han potenciado es un discurso que no tiene evidencia de que vaya a mejorar la situación de seguridad del país. ¿No hay evidencia sobre eso? No hay evidencia. De hecho, la evidencia es al contrario. ¿El caso salvadoreño, por ejemplo, no...? Lo que pasa es que el caso de Salvador es un caso, primero... Se lo pregunto porque fue parte de la campaña, ¿no? Muy distinto al caso chileno, muy distinto. O sea, son situaciones, son realidades muy diferentes. Entonces yo creo que no corresponde compararse con el caso salvadoreño. ¿Ya? A diferencia de eso, cuando usted tiene los índices que tenemos nosotros, tiene que compararse con países que han tenido trabajos sustentables en esta materia. España, Francia, Italia, Alemania, que han logrado ir disminuyendo la reincidencia. De hecho, ellos trabajan con un concepto que es más complejo, que es la reinserción social. Porque la reincidencia, lo que usted mide es que la persona no vuelva a cometer un delito. En la reinserción social, lo que usted ve es que la persona efectivamente se haya reintegrado en su comunidad, haya resuelto los problemas que lo llevaron a eventualmente cometer un delito, los consumos problemáticos de alcohol y droga, los problemas laborales, de capacitación que no le permiten tener un oficio que le permita tener un ingreso distinto a los ingresos ilícitos. Entonces, el problema es más complejo. Sí. Y eso es lo difícil cuando se llega con discursos que suenan muy populares, pero que en evidencia técnica no tienen ninguna. ¿Ha habido una simplificación del problema? Pero por cierto, y de hecho... El hecho de que estén aplicando las políticas que nosotros hicimos como gobierno da cuenta de que las políticas que ellos tenían no eran viables. Estamos con Jaime Gajardo, exministro de Justicia aquí en CNN Chile Radio. Jaime, quería preguntarle también respecto a otro tema, porque esta semana conocimos esta idea del Registro Nacional de Vándalos, ¿no? Como un problema para enfrentar alguna dimensión en la materia de seguridad, la que tiene que ver con las incivilidades. ¿Qué le parece la propuesta del gobierno en esta materia? Yo creo que el tema es un tema muy importante. O sea, las incivilidades efectivamente son un tema del que nosotros como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Los problemas que generan las incivilidades generan mucha anomia social, ¿ya? Dicho eso, tenemos que ver de qué manera hacernos cargo. Y aquí el registro de vándalos, compartiendo el objetivo de hacernos cargo de las incivilidades, me parece que no es el mejor medio para hacerse cargo de aquello. Porque lo que conversábamos recién, hay que potenciar, por ejemplo, las penas sustitutivas, el trabajo de la comunidad. Segundo, bueno, y esto es un poco común en el gobierno, nos hace conversar de proyectos que no conocemos realmente.
y que nos van diciendo, bueno, vamos a, como que nos van entregando detalles. Tenemos el titular solamente. Que van cambiando además después con los días, y se genera una conversación pública de algo que no tenemos el detalle. Y en esto el detalle es muy importante. Es decir, por ejemplo, a los adolescentes, que pareciera ser uno de los objetivos del... Usted al adolescente que raya, por ejemplo, un edificio público, usted lo va a, le va a aplicar una pena, además de la multa o eventualmente la pena que implique la falta que cometió o el delito que eventualmente cometió. Pero además le va a decir, usted no va a poder acceder a la gratuidad en la universidad. Y lo que queremos precisamente es que, junto con aplicar la pena que corresponda, a ese joven, si no tiene los medios para poder ingresar a la universidad, el Estado lo apoye para que no vuelva a cometer delito el día de mañana. O sea, puede ser contraproducente en ese sentido. O sea, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Podemos excluir más a la sociedad, generar más marginalidad, que es precisamente lo que queremos. De una u otra manera, las incivilidades dan cuenta de problemas de exclusión, de marginalidad social. Pero volvamos al fundamento de parte del gobierno. Lo que se busca es también restaurar el principio de autoridad. Esto lo podríamos vincular, por ejemplo, con escuelas protegidas. Restaurar la autoridad, el respeto, un buen comportamiento en sociedad, etcétera. ¿Qué es lo que inspira este proyecto, según la palabra del presidente? En eso estamos, yo creo que todos de acuerdo. ¿Sí? En eso no hay dudas. Pero discutamos sobre los medios que se van a usar para aquello, y si esos medios tienen evidencia que nos permita ir hacia ese horizonte. Y no hay evidencia sobre esto tampoco. Tampoco. O sea, la evidencia, o sea, por eso le digo, primero, no conocemos el detalle. Sí. Y el detalle en esto es muy importante. Segundo, las pocas luces que se han dado me parece que pueden ser contradictorias con el objetivo que se busca. Y tercero, se ha dicho, y lo han planteado varios, esto puede en algunos casos ser contrario a la Constitución. O sea, por ejemplo, lo de beneficios previsionales, la propia Constitución prohíbe restringir a través de las penas beneficios previsionales, entonces, o derechos previsionales. Entonces, primero hay que conocer bien el proyecto, y lo que uno esperaría es que el gobierno seriamente presentara un proyecto y pudiéramos generar una discusión en base a evidencia, de nuevo, que se utiliza para alcanzar el fin. Y creo que en el fin estamos todos de acuerdo. Sí, ahí pareciera haber más consenso. Jaime Gajardo, exministro de Justicia, académico además de la Universidad de Diego Portales en la Facultad de Derecho. Gracias por haber estado con nosotros, Jaime. Muy amable. Muchas gracias a usted. Gracias por haber venido al estudio.